La matriz de la mente, Thomas Ogden, las relaciones de objeto y el diálogo psicoanalítico. La creación de la historia. En la posición depresiva, el bebé renuncia cada vez más al poder de recrear mágicamente aquello que ha dañado o destruido. En ese nuevo contexto emocional, el bebé desarrolla una nueva categoría de relación objetal marcada por el deseo de reparar el mal que ha hecho. No puede aniquilar el pasado y empezar de nuevo. Por primera vez existe el self histórico. La experiencia de la historia es un fenómeno específicamente humano. Los animales sufren una progresión evolutiva en la que se lleva a término modelos de respuesta biológicamente determinados. La historia requiere capacidad de reflexión sobre uno mismo. Dada la ausencia de esa capacidad, los animales viven solo en el presente. Solo el hombre, al reflexionar sobre sí mismo, puede recordar quién era después de haber cambiado gracias a sus vivencias en el mundo. El bebé en la posición depresiva empieza a advertir que tanto él como la otra persona siguen siendo en gran medida los mismos que antes de que el bebé, por ejemplo, lastimase a la madre, en la fantasía o en la realidad. No se convierten en personas distintas, pero a sus vivencias comunes se ha añadido un nuevo acontecimiento. En la posición esquizoparanoide, por el contrario, el pasado cambia constantemente. Cada acontecimiento nuevo modifica radicalmente todos los anteriores. El presente se proyecta de inmediato sobre todas las vivencias anteriores, aniquilando el pasado, que se convierte simplemente en una fluida ampliación del presente. Cuando el paciente borderline se enfada con el terapeuta, las vivencias anteriores se interpretan como un engaño perpetrado por este último. En la posición depresiva, el bebé ya no tiene acceso al tipo de reescritura orwelliana de la historia que es posible en la posición esquizoparanoide. En el estado depresivo de ser, cuando se siente que se ha hecho daño a otra persona, hay que aceptarlo. No se puede negar o volver a escribir la historia. No se puede borrar que se ha producido un acontecimiento de determinada naturaleza. Se puede tratar de resarcir a la otra persona, sabiendo muy bien que eso no cambia el pasado. El desarrollo de la capacidad de reparar de carácter no mágico es uno de los rasgos característicos de la posición depresiva. Solo cuando ya no es posible volver a crear mágicamente a otra persona, la completa sustitución, por ejemplo, de una figura materna ausente por otra nueva, resulta posible echar de menos a alguien que está ausente o llorar a alguien que ha muerto o se ha marchado para siempre. Cuando se vivencia al otro como poseedor de una existencia separada de la propia, resulta posible estar con esta persona o lejos de ella de una manera completamente distinta que anteriormente. No es posible dejar a otra persona o ser dejado por ella si no se ha permitido que esa otra persona esté presente y viva como ser humano. Análogamente, no se puede abandonar un lugar donde nunca se ha estado. El peligro al que uno se expone al entrar en el mundo de los seres humanos, al lograr, por ejemplo, la relación de objeto total de la posición depresiva, es el de sentir preocupación por las personas a las que uno no controla. Por consiguiente, nos exponemos a ser abandonados física y emocionalmente por otra persona. En la posición depresiva se crea y mantiene por vez primera el sentimiento de soledad. La vivencia de la soledad durante un periodo de tiempo requiere que el individuo tolere la presencia de una ausencia sin llenar el vacío con proyecciones del self, o mediante el cumplimiento alucinatorio de deseos, o la construcción de un mundo paranoide en el que los objetos persecutorios proporcionan constante compañía. La principal ansiedad de la posición depresiva, la ansiedad que se va a hacer daño o a alejar a la persona que se ama, no podría de ningún modo haber surgido en la posición esquizoparanoide, incluso aunque existieran fantasías de aniquilación del objeto en ese estado. En la posición esquizoparanoide, las personas amadas y odiadas son distintas. Lo que antecede es una reformulación desde una perspectiva diferente
de la idea de que el proceso de decisión en la posición esquizoparanoide permite al bebé evitar el dilema de odiar a la persona amada y de amar a la odiada. Desde la perspectiva desarrollada hasta este momento, puede verse que el término posición depresiva es engañoso. El término posición histórica representa mejor lo que es normativo en el logro de la organización psicológica. El duelo, más que la depresión, es el proceso psicológico por el que se abandonan los anteriores lazos con el objeto. La memoria histórica es en sí misma una forma de duelo por cuanto reconoce que el pasado y los vínculos con el objeto que constituyen el propio pasado no existen ya en su forma anterior. Como Freud señaló en sus trabajos sobre técnica psicoanalítica, la transferencia es un acto de repetición y no de recuerdo, y supone siempre, por lo tanto, una resistencia a abandonar los vínculos con el objeto que constituyen la transferencia. El análisis de la transferencia es en parte un proceso de transformar una repetición en un recuerdo, y en ese sentido tiene por objeto ampliar la historicidad de la posición depresiva. El proceso de transformar lo actual en recuerdo, la elaboración de sentimientos en una esfera simbólica con una dimensión histórica y el mantenimiento de esos sentimientos durante cierto tiempo están en el meollo de lo que Freud quería decir con donde yo era, yo debo de venir. La responsabilidad de la acción en la posición depresiva. El acto de reconocer el propio papel como intérprete de vivencias es una forma importante de responsabilizarse de las propias acciones. La contrapartida de esa vivencia de ser responsable de las propias acciones, incluida la actividad mental, es la vivencia de libertad. Tan solo cuando uno se ha facultado a sí mismo con la responsabilidad de las propias acciones se puede hacer elecciones en las que se sienten distintos grados de libertad, dependiendo de la importancia percibida de los factores restrictivos internos y externos. El lenguaje de acción de Schaeffer es el lenguaje plenamente articulado de la posición depresiva. Es una manera de hablar en la que se reconoce totalmente la responsabilidad del sujeto por sus pensamientos, sentimientos y comportamiento. Schaeffer cree, por ejemplo, que la cosificación del afecto y la motivación sirve para desautorizar la posición del sujeto como agente de su actividad y comportamientos psicológicos. En un intento inconsciente de negar su responsabilidad por lo que ha hecho cuando estaba enfadado, un paciente quizá diga: la indignación ha ido creciendo dentro de mí hasta que he explotado. O no sé qué es lo que me ha hecho obrar así. En una postura de renuncia a la acción, los pacientes protestan inconscientemente: permítansenos nuestras ilusiones de ignorancia, pasividad y desamparo. No nos atrevemos a reconocer que somos los que mandamos en nuestra propia casa. En la posición depresiva plenamente desarrollada, un estado ideal que no se alcanza nunca, somos sujetos conscientes de la responsabilidad que entrañan nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Sin embargo, desde la perspectiva desarrollada en este capítulo, la posición depresiva coexiste dialécticamente con la posición esquizoparanoide. Cuando el individuo funciona de manera predominante en un modo esquizoparanoide, en gran parte es vivido por sus vivencias. No es exacto, por lo tanto, usar un lenguaje que presuponga otra cosa. El lenguaje de acción no refleja la naturaleza de la estructura del componente esquizoparanoide de todos los estados psicológicos, componente que predomina en los estados mentales primitivos. La incapacidad del individuo para vivenciarse plenamente como amo de su propia casa no es simplemente un reflejo de una postura asustada, de resistencia, de renuncia a la acción. En la medida en que aún no existe un sujeto en la posición esquizoparanoide, no es posible responsabilizarse de las emociones que se presentan en un self no subjetivo como fuerzas y objetos que chocan o emanan de un self considerado como objeto. Esta vivencia del self como objeto no es simplemente una defensa, es un componente inevitable del desarrollo psicológico y una faceta en transformación de la organización psicológica. Nunca se deja atrás por completo este modo de organizar vivencias, sino que se incorpora a la relación dialéctica madura entre los estados de ser esquizoparanoide y depresivo.
Desde esta perspectiva, el lenguaje de acción de Schaffer exagera el grado en que somos sujetos e infravalora el grado en el que el self sigue siendo para siempre un objeto. El ello nunca llega a ser plenamente yo, ni tampoco querríamos que lo fuera. Necesitamos otro lenguaje distinto del de la acción para hablar con ese aspecto del ser y acerca de él. La defensa maníaca. Los pacientes que han alcanzado la posición depresiva de forma poco estable recurren con frecuencia a una forma concreta de defensa a la que Klein denomina proceso maníaco o defensa maníaca. Esta defensa, en la que hay que pensar más exactamente como un grupo de defensas, es un fenómeno intermedio que toma elementos de la organización psíquica tanto de la posición esquizoparanoide como de la depresiva. Es una defensa contra la ansiedad depresiva, el temor a la pérdida de un objeto vivenciado como total y separado, pero emplea modos de defensa que son característicos de la posición esquizoparanoide, como la escisión, el rechazo, la proyección, la introyección, la idealización, la identificación proyectiva y el pensamiento omnipotente. El proceso maníaco conlleva la regresión a un estado de ser en el que la subjetividad, la historicidad, la vivencia de la realidad psíquica y la capacidad para la formación de símbolos maduros quedan grandemente comprometidos. El paciente que utiliza la defensa maníaca no vive en un mundo de significados simbólicos estratificados, en el que es posible entender sentimientos, pensamientos y acontecimientos. El paciente hipomaníaco o maníaco vive en un mundo de acción donde los sucesos hablan por sí mismos y con los que se enfrenta de manera reactiva. No es en absoluto cierto que solo los pacientes maníaco-depresivos utilicen la defensa maníaca, como tampoco son los pacientes paranoides, quienes exclusivamente usan la proyección. Sin embargo, en su forma más extrema, la defensa maníaca se ve en los estados maníacos e hipomaníacos. Una vez que se ha empezado a consolidar la organización psíquica de la posición depresiva, la defensa maníaca pasa a formar parte del repertorio defensivo normativo. La defensa maníaca incluye el rechazo de la propia dependencia de otras personas. Esa negativa se ve reforzada por la fantasía inconsciente del control omnipotente sobre el objeto, que protege al individuo contra la ansiedad de ser abandonado. No hay por qué temer la pérdida de un objeto sobre el que uno cree tener control absoluto. Además, el desprecio hacia el objeto sirve para aislar al individuo de la pérdida, puesto que no hay que preocuparse por la pérdida del objeto despreciado y sin valor. Se me pidió visitar a un sujeto de poco más de 40 años que había ingresado 2 días antes en el hospital en contra de sus deseos. El paciente, señor L., entró en la sala andando altivamente y empezó de inmediato a quejarse de la pequeñez mental del personal de enfermería del hospital. Pensaba que charlar con un médico podría ser más interesante para él. Hablaba con voz muy alta, vagamente amenazadora, que expresaba a las claras lo mucho que podía llegar a enfadarse si se le hacía sentir que no controlaba por completo la situación. Utilizó el francés y el alemán para expresar los significados precisos que buscaba. Me contó que había realizado estudios postgraduados sobre literatura comparada en una prestigiosa universidad, pero que por razones económicas no había podido terminarlos. Evitaba hablar de cualquier cosa que pudiera llevarme a preguntarle por qué estaba en el hospital. Ese tema habría destruido la ilusión de que éramos simplemente 2 personas educadas conversando. A pesar de su fanfarronada, había algo muy conmovedor en la fragilidad de aquel hombre. Parecía estarme suplicando mudamente durante toda la entrevista que no le quitara sus ilusiones. El tono cambió al preguntarme cuántos idiomas hablaba. Dudé y dije que esperaba que me permitiera no aceptar su pregunta literalmente, dado que me interrumpió antes de que pudiera terminar, diciendo que trataba a todas luces de ocultar la profundidad de mi ignorancia y que no le interesaba seguir hablando conmigo. Me pareció que, en su opinión, mi resistencia a contestar a su pregunta y la posibilidad de que me dispusiera a ofrecer una interpretación representaban un esfuerzo para presumir mi poder, humillarle y hacerme con el control de la entrevista. Acto seguido, cogió un periódico de la mesa,
situada entre nosotros, y empezó a pasar las páginas con fingido aire tranquilo. Durante los siguientes 15 minutos se comportó como si estuviera solo en el cuarto, especialmente si yo trataba de hablar con él. Cuando finalmente le dije que se nos había acabado el tiempo, no respondió en absoluto y siguió allí en silencio varios minutos, después de lo cual tiró el periódico sobre la mesa diciendo: «Aquí hace demasiado calor, me marcho». Salió de la habitación, pero me di cuenta que no había ido muy lejos. Cuando abrí la puerta que daba al vestíbulo, lo encontré de pie, muy cerca. Le dije que yo también creía que teníamos más cosas que decirnos y que podíamos volver a hablar al día siguiente si le apetecía. Acto seguido se alejó lentamente con la cabeza inclinada. En esta entrevista, el señor L. se apoyó mucho en una serie de defensas maníacas, entre las que figuraba el rechazo de que yo pusiera término a nuestra conversación y de la naturaleza de nuestra relación, una grandiosa fantasía de confraternización, nosotros dos como hombres superiores, desprecio y control omnipotente, imaginario, reflejado en su dominio del curso y dirección de la entrevista. El paciente también se apoyó de la identificación proyectiva. Mediante ese proceso fui yo quien cargó con los sentimientos de turbación y de tristeza rechazados por el paciente hasta el final de la entrevista. Pese al carácter primitivo de las defensas utilizadas, quedó claro que trataba de protegerse contra una dolorosa pérdida de amor propio y de capacidad de relacionarse con otra persona. Ese paciente no permitiría que le sucediera el desastre de un afecto truncado. Y sin embargo, no lograba librarse por completo de desear la compañía de otra persona, de la que inconscientemente esperaba poder depender. La utilización de defensas maníacas resulta pocas veces tan dramático como en el caso que se acaba de describir. Hay que insistir en que tal defensa constituye un componente del repertorio defensivo de todas las personas. Determinado paciente neurótico, por ejemplo, que temía el abandono en el marco de una transferencia materna, renunciaba a su modo habitual, relativamente maduro, de la relación objetal y empezaba a tratar al terapeuta de manera condescendiente, es decir, hablando en términos ditirámbicos, de manera disimulada, acerca de sus logros en comparación con los del terapeuta. En ocasiones las manifestaciones de la defensa maníaca en este paciente eran extraordinariamente sutiles, inicialmente observables, tan solo gracias al matiz desprecio de su tono de voz o al aire de indiferencia acerca de un retraso en el pago de su factura. La adquisición de la ambivalencia. Llegado a este punto, me gustaría que nos centráramos en los procesos psicológico-interpersonales que intervienen en el avance del desarrollo hacia la capacidad de ambivalencia. La idea de integración de los objetos parciales buenos y malos, aunque atrayente desde un punto de vista heurístico, no describe en su totalidad lo que entra en juego en esa base del desarrollo. La ambivalencia no es simplemente una cuestión de amar y odiar consciente e inconscientemente al mismo objeto en un momento dado, porque eso podría muy bien describir una situación muy primitiva e indiferenciada que se encuentra con frecuencia en pacientes esquizofrénicos. En esas circunstancias, el paciente esquizofrénico es incapaz de saber si sus sentimientos son de amor o de odio, dado que tales emociones están completamente mezcladas. Existe un correlato físico que acompaña regularmente a ese fracaso a la hora de distinguir entre sentimientos. El paciente es incapaz de distinguir entre diferentes sensaciones físicas y emocionales, como por ejemplo hambre y excitación sexual o náusea e ira. De manera similar, no basta con decir que en esta situación de ambivalencia se odia conscientemente y se ama inconscientemente o viceversa, porque eso no hace referencia a la relación de lo que se odia con lo que se ama. El hecho crucial en la consecución de la ambivalencia es que la persona que se odia sea la misma persona a la que se ha amado y a la que todavía se ama inconscientemente y a la que se espera amar de nuevo abiertamente. La historia no vuelve a escribirse, no existe el sentimiento de que se ha descubierto la verdad que antes solo se conocía vagamente. Cuando se odia, el amor que se ha sentido sigue siendo real y está presente en la historia que se comparte con la persona odiada. Por lo tanto, el sentimiento de tristeza es parte integrante de la ambivalencia,
porque no se puede prescindir de nada. En la posición esquizoparanoide, la tristeza simplemente no forma parte de nuestro vocabulario emocional. ¿Cómo podría hacerlo? Se prescinde de todo lo anterior cuando se entra en un nuevo estado emocional. Los sentimientos de tristeza que conllevan al duelo, la culpa y la renuncia a la omnipotencia se cuentan entre los precios que hay que pagar para humanizarse, en el sentido en que eso sucede en la posición depresiva. La depresión de la posición depresiva se conceptualiza con más precisión como un sentimiento de tristeza ligado al reconocimiento de que no es posible volver a escribir la historia. Se es vulnerable a la pérdida de objetos amados que no se pueden controlar de manera omnipotente ni tampoco recrear o restablecer. La tristeza está ligada al reconocimiento de que se puede tratar de reparar el daño infligido, pero no se puede cambiar la realidad del daño que se hizo. Además, la tristeza de la posición depresiva está relacionada con la aceptación del hecho de que nuestros anhelos más apasionados, procedentes de nuestras primeras relaciones objetales, no se hicieron plenamente realidad y nunca llegarán a satisfacerse de la manera en que hubiéramos deseado. Como se analizará más adelante, entre estas renuncias, a la que quizás habría que denominar más exactamente pesarosos actos de resignación, ocupan un lugar destacado los anhelos edípicos. El fenómeno de la transferencia madura, en contraste con la transferencia engañosa o psicótica descrita por Searles y Little, hace soportable la tristeza de la posición depresiva, porque de la misma manera que no se puede volver al pasado, tampoco es posible suprimirlo. La forma de transferencia posible en la posición depresiva permite perpetuar, retener partes importantes de las vivencias compartidas con personas a las que se ha perdido por ausencia, muerte, indisponibilidad emocional o cambio psicológico. Esa experiencia transferencial, tanto dentro como fuera del marco terapéutico, hace tolerable el dolor de la pérdida. No se reemplaza mágicamente a los objetos anteriores. Se comparten con la nueva persona sentimientos como los que compartieron con la persona anterior. De esa manera no hay que renunciar por completo a las vivencias pasadas con los objetos significativos. Quizás haya que renunciar a las personas perdidas, pero no es preciso renunciar por completo a las vivencias compartidas. Sabemos que la persona en el presente, el objeto de la transferencia al que también vivenciamos como ser real por derecho propio, y el objeto original son distintos. Pero este conocimiento es tolerable porque la nueva vivencia inconscientemente se siente conectada con la anterior y de esa manera se conserva la primera. En este punto puede hacerse una distinción muy importante. La transferencia en la posición depresiva es un intento de conservar un estado de sentimiento procedente de una relación pasada. La transferencia en la posición esquizoparanoide es un intento de conservar el objeto mismo perdido. En las transferencias delirantes o psicóticas, el paciente vivencia los objetos presente y original como idénticos, a pesar de diferencias sin importancia en cuanto a sexo, edad, raza, etc. En la posición esquizoparanoide, la historia se vuelve a escribir constantemente y esta reescritura puede resolver fácilmente discrepancias de edad, sexo o raza. Ahora podemos ver desde una nueva perspectiva que la capacidad para el tipo de transferencia lograda en la posición depresiva proporciona el material que hace tolerable la idea de la propia muerte. De la misma manera que se llega a sentir que las vivencias propias con objetos perdidos nunca se pierden del todo, es posible llegar a sentir que las vivencias de otros con uno mismo y los símbolos que uno ha creado quizás se pierdan por completo después de la propia muerte. Para un próximo audio, la posición depresiva y el complejo de Edipo.